Es Jerónimo. Buenas tardes, Luciana. Bueno, y hay que hablar de esto que ustedes estaban comentando, quizá una de las noticias más importantes de esta semana, porque a esta causa que investiga el juez Ramos Padilla de espionaje ilegal, donde hay un falso abogado involucrado, donde está el fiscal Stornelli, algunos funcionarios, ahora se suma esta operación en donde se habrían involucrado exfuncionarios del kirchnerismo que estarían en estas escuchas. Bueno, vamos a preguntarle primero al doctor Gil Lavedra, a quien agradecemos este tiempo, doctor. Bueno, ¿cómo está viendo esta situación? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, de que hay mucha ansiedad de la opinión pública de conocer qué hay detrás de todos estos expedientes, ¿no? Es imposible y sería muy malo opinar sobre el contenido de actuaciones que todos desconocemos. Pero lo cierto es que la gente tiene una gran preocupación sobre cómo juegan los servicios de inteligencia respecto de todas las causas judiciales, las versiones estas de que podría haber habido operaciones. Con lo cual yo diría que hay que dejar a los jueces que traten de establecer cuál es la verdad y una vez, obviamente, con las resoluciones uno sí ya puede hablar con mayor fundamento, ¿no? La Cámara Federal de Mar del Plata convalidó la competencia, si bien de modo provisorio, porque es dudoso ver cómo un juez de Dolores puede tener competencia sobre muchos hechos que podrían estar en la capital, pero no importa, el Tribunal Superior le convalidó la competencia, con lo cual, bueno, ojalá que se pueda establecer y podamos conocer a ver cuál es el contenido de esas actuaciones, ¿no? Luciana, te está escuchando el doctor Gil Lavedra. Muy buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias por recibirnos. Ricardo, me interesa ir directamente a la cuestión, primero, de la legalidad de las escuchas y segundo, a la cuestión de la legalidad de la difusión de las escuchas. Las escuchas, para que sean legales, ¿cómo deben ser realizadas en el marco de una causa? Bueno, tiene que haber una orden judicial, es decir, la única autoridad que puede hacerlo es un juez. Y una vez que se incorporan dentro de un expediente, esto tampoco puede divulgarse, porque las actuaciones judiciales están solo reservadas a las partes, es decir, no pueden divulgarse y yo creo que los jueces tienen que ser muy celosos custodios también del material y de las evidencias que tienen en sus causas. Esta práctica que se ha hecho de divulgar conversaciones, muchas de ellas a lo mejor no son de causas y ahí habría que ver, bueno, por qué se divulgan desde la oficina de escuchas o en poder de quien está. Esto me parece que es muy malo, ¿eh? La oficina de escuchas depende de la Corte. Sí, depende de la Corte Suprema. Es decir, el juez ordena la escucha y es la oficina de escuchas, que depende de la Corte Suprema, la que debe ejecutarlas, la que tiene que pinchar los teléfonos. Es una ubicación institucional también que yo no comparto. Yo no sé qué tiene que ver la Corte Suprema con escuchas judiciales, ¿no? En realidad sería más acertado que estuviera bajo dependencia de la Procuración General, del Ministerio Público Fiscal, no de la Corte, que ¿no? es que investiga. Pero de todas maneras, todas estas conversaciones que sirven como evidencias o no para una causa, que tienen que ver también con zonas de reserva o de privacidad de las personas, no pueden ventilarse públicamente. O sea, acá hay un descuido, hay una negligencia de quienes están encargados de que esto no trascienda al público. Es decir, que si la oficina que realiza las escuchas, que hace las pinchaduras de teléfono por orden del juez, depende de la Corte, la responsable, en términos de las responsabilidades del organigrama judicial, de la difusión que no corresponde, ¿es la Corte? No, no necesariamente, ¿eh? Porque habrá que ver en cada caso cómo se filtró. Pero digo, está bien, independientemente de que haya un sujeto particular que la filtra, la responsable en términos burocráticos es la Corte, ¿debería investigar la Corte cómo se están filtrando las escuchas? Está muy mal las filtraciones, en consecuencia, en cada caso habrá que verificar cómo ocurrió esto. No necesariamente es responsabilidad de la Corte, puede haberse filtrado de las propias actuaciones judiciales, ¿no? Pero no hay una no hay una responsabilidad política de la Corte necesariamente. Que esto se haga de manera muy estricta, de manera muy severa y que se envíe
a los expedientes o a los jueces que la requirieron, eso sí es responsabilidad de la oficina. Pero una vez que llegan a la causa, es responsabilidad del juez. Hay otra cuestión, Ricardo, que se debate en torno a las escuchas, y es la siguiente, que cuando se ordena una escucha, se la ordena con un objetivo determinado para tratar de rastrear las comunicaciones y los diálogos que apuntan directamente al objetivo de la investigación de la causa. Y todos los otros dichos que se puedan registrar deben ser desechados porque no hacen a la investigación. ¿Esto es así? Sí, claro, correcto. Se pide la escucha para tratar de obtener mayores pruebas, mayores evidencias con relación a un objeto procesal determinado, que es el que se investiga en la causa. Ahora, las escuchas que circularon esta semana tenían que ver con la investigación en torno a un presunto narcotraficante, Mario Segovia, pero los dichos tienen que ver con otras causas. Por ejemplo, la de Valdés, la escucha donde se registra el diálogo entre el ex embajador Valdés y Schiavi por un lado y Barata por el otro, o la escucha entre Lázaro Báez y su abogada, apuntan a otras causas y fueron registradas en una causa que tenía un objetivo particular, en ese caso la investigación de un narcotraficante. ¿Pueden ser usadas para alimentar las denuncias de otras causas o las investigaciones de otras causas? No, a ver, fíjese que las conversaciones que sean de centros de detención, las de detenidos con sus abogados, sí, esas conversaciones obviamente no pueden trascender. La de Lázaro Báez con la abogada, sí. Sí, claro, por supuesto. No pueden trascender a los medios, pero ¿puede el juez usarlas? Si han sido ordenadas, sí. O sea, el juez puede ordenar pinchar los teléfonos de un abogado y su defendido. No del abogado, no del abogado. Pero sí del penal donde está el defendido. Esto hace a la esencia también de la posibilidad de que se pueda defender. Bien, no del abogado, pero si el acusado, y que en este caso está preso, habla con su abogado y las escuchas están registrando el teléfono de ese penal, ¿esas escuchas del acusado con su abogado son legales al interior de la causa? No, yo creo que no pueden tomarse una conversación con su abogado. Esa es la esencia de su derecho de defensa. Ni menos aún que haya trascendencia pública de todo esto. Me da la sensación de que se trata de obtener efectos o impactos políticos y obviamente los medios están alborozados de poder difundir comunicaciones telefónicas de este tipo, ¿no? Es decir, que aún cuando un juez ordena una escucha, la palabra, el diálogo entre un defendido y su abogado, si esa escucha justo registra el momento en que un defendido dialoga con su abogado, eso debe ser eliminado, debe ser destruido ese registro. Pero por supuesto, porque hace la defensa de la persona. Las conversaciones, obviamente, con sus defensas son absolutamente privadas y exentas de todo tipo de control. Es decir, que esta escucha en la que Lázaro Báez supuestamente reconoce que era el testaferro de un tercero más arriba, que algunos están vinculando con Néstor Kirchner o con Cristina Fernández de Kirchner, no son admisibles legalmente dentro de esa causa. Sí, yo no sé tampoco cómo han trascendido esas escuchas, ¿no? Pero me parece que no van a poder servir como prueba en contra de él, sin duda. Ahora, bueno, las escuchas llegan, se filtran y llegan efectivamente a los medios de comunicación. ¿Le cabe alguna responsabilidad legal a los medios por difundir escuchas que no deberían ser ni siquiera registradas, como la del defendido y su abogado? No, en el caso de los medios y del periodismo, obviamente, son cuestiones de interés público y tienen todo el derecho de hacerlo. Ellos no están obligados a guardar reservas de ningún tipo, ¿no? Porque hace obviamente al corazón de su actividad. Lo que está muy mal y los que son responsables son los que han permitido la filtración desde los expedientes. Perfecto. Y en el caso de la otra escucha, del ex embajador Valdés con los presos kirchneristas, por un lado Schiavi y por el otro lado Barata, al no ser un representante legal, no ser un defensor de ellos, ¿esa es otra historia en relación a que puede ser efectivamente usado en una causa? Yo, sinceramente, yo no sé cómo se ha obtenido esa, porque tampoco es posible
que se haya ordenado legalmente las escuchas dentro de la cárcel. Ajá. Esa es una cuestión muy delicada. Sinceramente yo no sé de dónde se ha obtenido esto. ¿Son escuchas ordenadas por un juez? En teoría son escuchas legales, es la afirmación de que está circulando en los medios. Bueno, sinceramente tendríamos que establecer esto, ¿eh? Si hay un juez que haya ordenado esto. Es decir, que un teléfono de una cárcel no puede ser pasible legalmente de una orden judicial para realizar escuchas. Sinceramente yo no creo que ningún juez haya ordenado estas escuchas. No sé de dónde provienen, porque también aparecen otras versiones de que hay escuchas que son productos de servicios de inteligencia, que no han sido legítimamente obtenidas. Claro. Ahora, Ricardo, ¿cómo se hace para preservar la legalidad en la investigación judicial, preservar los derechos a la defensa de los imputados por más presunción de culpabilidad que la sociedad tenga, ¿no? Es muy delicada esta situación. A ver, el principio es que la persona es inocente y quien tiene la carga de demostrar que es culpable es el acusador, es el Ministerio Público. Ese es el que tiene que encontrar las evidencias para poder demostrar que es culpable y además, bueno, resguardando ciertos derechos básicos de la persona, ¿no? Bien. Bueno, su integridad corporal, por ejemplo, no es lícito llegar a la verdad torturando a alguien. No, claro, por supuesto. Creo que ese límite está claro, el de las escuchas no está tan claro, pero el de la integridad corporal argentina lo tiene claro por el momento. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por tratar de echar luz en este juego tan delicado y en este tenue equilibrio entre la legalidad y la ilegalidad en relación a las escuchas. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, gracias, Jerónimo. Buenas tardes. Hasta luego.